Hola, buenas. El día de hoy vamos ya en el capítulo 3,9, reactivo limitante. Este capítulo también va aquí en formato tablet porque la verdad es casi puro ejercicio. No hay mucho que explicar como a nivel teórico cátedra, sino que es solamente hacer ejercicios, poner números, poner números. ¿Qué nos dice el concepto de limitante? Que limita, que corta, que no permite que algo ocurra. Perdón, no me salía la palabra. Eh, el texto pone el ejemplo siguiente. El Chang, por favor, esto yo no lo digo, yo lo explicaría de otra manera. Pero el Chang lo explica de la siguiente manera. Si yo quiero formar una pareja, ponte tú, que está conformada por un varón, un varón y un hombre, pues, un varón y una mujer, que no se va a entender el ejemplo. Un varón y una mujer, ahí sí, un varón y una mujer, y tengo 14 varones y 10 mujeres, ¿cuántas parejas puedo hacer? La respuesta sería 10. 10 parejas. 10 parejas. Y me van a quedar 4 varones sin pareja. ¿Sí? Que van a tener que bailar entre ellos. Eh, ¿Cuál sería nuestro reactivo limitante? ¿O cuál sería el limitante de formar las parejas? En este caso, las mujeres. ¿Sí? Porque hay menos mujeres. ¿Cuál sería nuestro reactivo en exceso? Que hay más. Sería los varones, porque nos sobran 4. La idea que yo propongo para entender esto, porque esta relación es 1 es a 1, igual es como media simple, pero una relación, por ejemplo, 1 es a 4, ponte tú, para formar un auto, yo necesito un motor y 4 ruedas. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo un motor y, no sé, 6 ruedas? ¿Cuántos autos puedo formar yo? Bueno, lo mínimo es un motor, 4 ruedas. Por lo tanto, yo tengo el motor, cumplo, tengo 4 ruedas, sí. Por lo tanto, yo podría formar un auto y me sobrarían 4, 5, 6, 2 ruedas. ¿Sí? Por lo tanto, nuestro reactivo limitante, o sea, el que va a limitar que podamos producir el auto, va a ser los motores. ¿Cierto? Y nuestro reactivo en exceso vendrían siendo las ruedas. ¿Por qué? Porque está en exceso. Sobraron ruedas. Está en exceso. Hay de más. ¿Sí? Espero que se haya entendido un poco estas relaciones. Esta es la que dice el Chang. Por favor, yo no la dije. Y esta es un poco mía. A mí se me ocurrió, la consideré un poco más interesante porque era una relación 1 a 4. Era un poco más complicada. ¿Sí? Perfecto. Y esto mismo ocurre en la química. Por lo tanto, y se define como que el reactivo limitante va a ser en el que en una reacción química se consume primero. Se consume primero. Y el reactivo en exceso, ahí sí, sí, va a ser el cual hay en una reacción química claramente, hay mayor concentración, mayor concentración y por lo tanto sobra después de la reacción. Sobra. ¿Ya? Eso. Aprendimos dos palabras, reactivo limitante, reactivo en exceso. Veamos esto con un ejemplo. Y vamos a trabajar específicamente el ejemplo 3,15 del capítulo 3, que es un poco largo, la verdad. Pero vamos a trabajar el ejemplo 3,15. Para este ejemplo, tenemos que la reacción entre amoníaco
más dióxido de carbono me produce este compuesto que se llama urea. Urea, que si no les suena tiene relación con la orina. Sí, y históricamente tiene un proceso epistemológico bastante interesante. Pero si quieren lo pueden ver en Instagram de ciencia-desde cero. Ahí vamos a hablar un poquito de, de la orina, ¿no? De esta molécula que se llama urea. Urea. Y produce agua. Y el ejemplo es que se hacen reaccionar 637,2 gramos de amoníaco se hacen reaccionar 637,2 gramos de amoníaco con 1142 gramos de dióxido de carbono. Se entiende que, por ejemplo, estequiométricamente, esto es 1, esto es 2. Por lo tanto, yo necesito, si tengo dióxido de carbono, yo voy a necesitar el doble de moles para amoníaco. Si yo no tengo el doble de moles, no voy a poder producir la urea como una reacción completa, ¿cierto? Voy a tener sobras y voy a tener un reactivo limitante. Lo que vamos a ver ahora y cómo se resuelve este tipo de ejercicios va a ser cómo le explica el Chang. Hay otro libro, que es el Brown, lo explica de manera diferente, ¿sí? Toma una relación y en base a esa relación dice quién es mayor y quién es menor, ¿sí? Pero veamos cómo lo explica el Chang, ¿sí? Que es el libro que estamos trabajando en definitiva. ¿Qué nos preguntan? Nos preguntan que cuál es el reactivo limitante, o sea, cuál va a ser el reactivo que se va a consumir primero, ¿sí? Eso nos están preguntando. Y después nos preguntan, bueno, después tenemos otras preguntas, que es, nos pregunta, además de cuál es el reactivo limitante, cuál es la masa formada de urea y cuánto del reactivo en exceso queda sin reaccionar, o sea que nos queda ahí libre. Y aquí va la estrategia que nos propone el Chang. Estrategia. Como les digo, hay varias formas de hacer esto, ¿ya? Esta es una. El Chang propone que el reactivo que produce menos moles, es el reactivo limitante. Es el reactivo limitante. ¿Qué quiere decir esto? El reactivo que produce menos moles es el reactivo limitante. Yo voy a realizar, tal cual como vimos en el capítulo anterior, voy a ver cuántos moles se producen de urea con el amoníaco y después veo cuántos moles se producen de urea pero con el dióxido de carbono y después veo quién me produce menos urea y ahí digo, este es el reactivo limitante. Veámoslo, solucionámoslo entonces. Hay que hacer dos cálculos. Veamos el primero con el amoníaco, que es el primero. ¿Qué tenemos que hacer antes de entrar en cálculos? Tenemos que tomar los gramos de amoníaco, trabajarlos necesariamente en moles, usar la relación estequiométrica, está bien, estequiométrica, para saber cuántos de esos moles de amoníaco están relacionados con la urea. Sabemos los moles de la urea y sabiendo los moles de la urea, sabemos los gramos de la urea, que es lo que nos están pidiendo. ¿Cierto? Que después nos piden la masa formada. Pero bueno, en definitiva tenemos que pasar de gramos a moles y después la relación estequiométrica. En moles.
Como lo vimos en los videos anteriores, yo digo, ¿qué información me dan? Bueno, tengo los 637,2 gramos de amoníaco. ¿Cómo esto yo lo relaciono con los moles? Digo, un mol de amoníaco va a ser igual a un mol de amoníaco. ¿Cuánto es? Eso vendría siendo la pregunta. Son 17 gramos. ¿Para qué hice esto? Porque así yo puedo eliminar esto. Bueno, aquí me faltó el NH3. ¿Sí? Y ahí ahora estoy trabajando con moles de amoníaco. De los moles de amoníaco, yo ahora tengo que ir a los moles de urea. Por lo tanto, ¿cómo relaciono esto? Bueno, yo saco, digo, un mol de amoníaco, NH3, porque perdón, 2 moles, ahí sí, 2 moles de amoníaco, que estamos acá, 2 moles de amoníaco, me producen un mol de urea. Un mol de urea. Y voy a escribir urea, la verdad, porque me da un poco de flojera escribir toda la molécula. ¿Para qué hice esto? Para eliminar los moles de urea, o sea, moles de amoníaco. Y así obtengo los moles de urea. Ahora sí, perdón. Entonces nos queda 637,2 partido en 17 por 2. Y esto nos va a dar moles de urea. ¿Cuánto da entonces? Calculadora. Según mi calculadora, me produce 18,74 moles de urea, el amoníaco. ¿Cierto? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo mismo, pero con el CO2. Entonces, ¿cuánto CO2 tenemos? 1142. 1142 gramos de CO2. ¿Cierto? Sí, correcto. Esto yo lo tengo que pasar a moles. Y yo digo, un mol de CO2. ¿Cuántos gramos equivalen de CO2? Eso equivale a 44 gramos de CO2. Así yo elimino los gramos de CO2, gramos con CO2. Tomando los moles de CO2, ahora yo quiero relacionar los moles de CO2 con los moles de la urea. Yo digo, voy a la relación estequiométrica, que está acá. Voy a borrar esto porque ya no estamos analizando eso. Ahora estamos analizando esto. Y digo, un mol de urea es a un mol de CO2. Por lo tanto, un mol de CO2 es un mol de urea. ¿Para qué hice esto? Nuevamente, porque así elimino el mol de CO2 con el mol de CO2 de acá abajo y me queda en moles de urea. ¿Qué es lo que yo quiero? Arriba, ¿cómo nos queda entonces? Como 1142 y abajo nos queda 44. Y esto está en moles de urea, mol urea. Por lo tanto, resuelvo eso, que nos da 25,95 moles de urea. NH2, 2CO. ¿Sí? Calculamos con ambos reactivos, los que tenemos acá, ¿cuántos moles debiesen producirme de la urea? ¿Por qué hicimos esto? Porque el reactivo que produce menos moles es el reactivo limitante. Por lo tanto, vamos a buscar un color relativamente fuerte. ¿Cuál es el menor? El amoníaco me dio 18 y el CO2 me dio 25. Por lo tanto, el amoníaco va a ser nuestro reactivo limitante.
¿sí? El amoníaco es nuestro reactivo limitante. Ups. Ahora sí. Reactivo limitante. ¿Qué quiere decir esto? Que el amoníaco va a reaccionar completamente, ¿sí? Me va a producir 18,74 moles de urea y va a quedar en la reacción CO2 sin reaccionar. Eso es lo que me está queriendo decir que sea reactivo limitante. Si el amoníaco es reactivo limitante, el CO2, el dióxido de carbono, es entonces el reactivo en exceso. Esto no nos preguntan, pero uno lo puede deducir, que es el reactivo en exceso. ¿Sí? Este es el que queda de más, es el que sobra, el que no reacciona completamente. Por lo tanto, ya respondimos cuál es el reactivo limitante, entonces, que es lo que nos preguntaban, el amoníaco. Es la respuesta. Después preguntan por, y esta la tenemos lista. Dice, la masa formada, ¿cuántos gramos se formaron de urea? Como yo sé entonces esos, como el reactivo limitante es el que me dice cuántos moles realmente reaccionaron, yo tengo que ir a los moles de urea del reactivo limitante, claramente. Porque a fin de cuentas esos fueron los que se pudieron producir, ¿sí? Que son 18,74 moles. Entonces vamos a responder la B, que son 18,74 moles de urea NH2 2CO. ¿Sí? Pero a mí me están preguntando por gramos. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es pasar esto de moles a gramos. Yo digo 18,74 moles urea por un mol de urea. ¿Cuántos gramos son? Aquí lo que tenemos que hacer es ir a la tabla periódica y sumar las masas y listo, nada más que eso. Que nos va a dar 60. ¿Sí? 60 gramos. Si no saben cómo llegar a esos 60, vean los videos anteriores y ahí van a ver. En definitiva hay que sumar 16 más 12 más 4. Y el nitrógeno creo que son, no sé, no me acuerdo, 14. Pero hay que sumar las masas y ahí llegan a los 60 gramos. Que se calcula los gramos mol, en definitiva. Vean los videos anteriores, ahí lo explicamos. ¿Para qué hacemos esto? Para sacar los moles de urea con moles de urea y que nos queden gramos de urea. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es multiplicar. Y esto nos da... Se forman entonces 1124 gramos de urea. 1124. 1124 es la respuesta a la B. 1124 gramos. Y la C dice, ¿cuánto reactivo en exceso quedó sin reaccionar? ¿Cómo nosotros podemos saber cuánto de eso quedó? La respuesta podría parecer un poco lógica, porque es lo que reaccionó, tuvo un total, reaccionó, algo me quedó. Por lo tanto, ¿qué operación matemática hay ahí? Tenemos que ver primero cuántos moles de CO2 reaccionaron, ¿cierto? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque nosotros sabemos que 18,74 moles de urea reaccionaron. ¿Y cómo yo puedo relacionar esto con el CO2? Bueno, por su relación estequiométrica. Yo digo, vamos a la reacción que está acá, me la voy a llevar para abajo. Copiar.
pegar. La urea se relaciona con el CO2 1:1. Por lo tanto, un mol de urea es un mol de CO2. Así, los moles de urea se me van y me quedan solamente los moles de CO2. Esos fueron los moles que reaccionaron. ¿Sí? La respuesta entonces es que reaccionaron 18,74 moles de CO2. ¿Sí? Entonces yo tengo 18,74 moles de CO2. Y a mí me están preguntando por cuánto es el reactivo en exceso que queda sin reaccionar en gramos. Eso me estaban preguntando. ¿Sí? ¿Cómo yo paso esto? Bueno, yo digo un mol de CO2. ¿Cuántos gramos son? 44 gramos. Así se me van los moles de CO2 con los moles de CO2 y me quedan en gramos. Multiplico esto. ¿Cuánto me da? 824,5 gramos. ¿Qué son estos? Los que reaccionaron. Gramos que reaccionaron. ¿Sí? ¿Cómo yo sé cuántos fueron los que quedaron sin reaccionar? Tengo que restarlo. ¿Cuántos gramos iniciales yo tenía? Tenía 1142. Si reaccionaron entonces 824,5, ¿cuánto da ese resultado? ¿Qué sería? Los gramos de CO2 que no reaccionaron. Sería los que yo tenía inicialmente, 1142, menos los que reaccionaron. Es lo lógico. 824,5. ¿Cuánto es ese resultado? Aproximadamente 319 gramos. Bueno, es 319 o puede ser 317,5 o 318. Depende de dónde aproximaron. ¿Ya? Pero si están cerca, la respuesta están bien. Entonces, esto es lo que no reaccionó. 318. ¿Dónde está la pregunta entonces acá? ¿Cuánto el reactivo en exceso quedó sin reaccionar? Bueno, esta pregunta está en gramos. 318 gramos no reaccionaron. ¿Sí? Bueno, todo esto parte principalmente gracias a esta estrategia principal, que es el reactivo que produce menos moles, es el reactivo limitante. Y del reactivo limitante nosotros podemos seguir trabajando. Bueno, por tema, para que no quede tan largo este video, próximo video, cuando veamos el ejemplo 3,16, voy a meter otro ejemplo de práctica. Bueno, espero que hayan entendido un poco. Si no, sigan, voy a subir más videos ejercitando esto para que podamos entenderlo. Como ven, es súper mecánico, esto es súper, ya, esto pasa, pero no hay que sumar, no hay que hacer mucha matemática, por así decirlo. Es bastante simple en ese sentido. Espero que se haya entendido. Los dejo invitados a que me sigan en Instagram, donde a veces estoy subiendo como cosas que pueden complementar estas clases. Y en general, esto. Que estén bien. Chao, chao.